Hola, bienvenidos. Mi nombre es Karina Elizabeth López Castro y en este video se va a hablar sobre cómo la psicología entiende los procesos de percepción, imaginación, memoria y sueños y sobre algunos malentendidos que se tienen sobre estos conceptos. Y bueno, para comenzar, como una introducción general, la psicología, a diferencia de otras ciencias, no inventa conceptos totalmente nuevos. Más bien toma estas palabras del lenguaje cotidiano, como recordar, sentir, pensar o imaginar, y les da un significado más preciso. Wittgenstein, que fue un filósofo fundamental, explicó que estos conceptos surgen de los juegos del lenguaje. Esto quiere decir que son los que usamos al hablar y actuar en la vida diaria. Por esta razón, para poder entender los fenómenos psicológicos de estas palabras, primero debemos entender su contexto y su sentido. Bueno, durante mucho tiempo se creyó que existían dos mundos diferentes, que eran el externo y el interno. El externo siendo físico, material y observable, y el interno siendo mental, misterioso e invisible. Con este dualismo se creó una idea entre nosotros en donde existía un mundo mental en el que habían imágenes, recuerdos y pensamientos. Este mito generó muchas confusiones importantes, ya que se creía que al pensar la mente funcionaba como una especie de pantalla en la que se proyectaban imágenes en nuestra cabeza. Pero realmente esta visión limita nuestro entendimiento real de los procesos psicológicos. Como aporte de Aristóteles, él fue el primero en estudiar sistemáticamente los fenómenos relacionados con el alma y la conducta humana. Para él, la mente no era un mundo separado, sino era parte de la naturaleza de nosotros. Sin embargo, con el paso del tiempo, las interpretaciones anteriores cambiaron un poco su idea y esto contribuyó a que se fortaleciera el mito de un mundo interno. De esta forma se empezó a dar un carácter casi místico. Se propuso un concepto clave que fue el error categorial, que consiste en cuando tratamos un concepto que se percibe como una categoría lógica distinta. Un ejemplo de esto es el pensar que la mente es un objeto dentro del cuerpo, como si fuera una entidad separada, y por esto se lleva la idea de que existen cosas mentales, en lugar de poder analizar las conductas, el lenguaje y las interacciones. Este error ha provocado décadas de confusión, ya que nos hace imaginar que la mente es un lugar. En la clasificación del lenguaje se planteó que no bastaba con analizar la gramática del lenguaje, sino también el uso que se le da. El poder entender cómo usamos palabras en diferentes ocasiones nos puede ayudar a nosotros a desmentir conceptos psicológicos como soñar, pensar o recordar. Bueno, como conceptos básicos, durante mucho tiempo se pensó que la percepción se entendía como base en el modelo de la cámara oscura. Esto quiere decir que se pensaba que el ojo funcionaba como un espejo en el que se recibían imágenes y se proyectaban dentro de nuestra mente. Según este modelo, el ver se entendía como tener una foto del mundo real, pero realmente esta teoría estaba muy errónea en cuanto a la psicología y científicamente. Como una interpretación activa, percibir no solamente era recibir la información, sino también darle una interpretación. La diferencia entre sentir y percibir está en que en el sentir reaccionamos ante un estímulo y en el percibir es darle el significado a lo que nosotros sentimos, con base en la experiencia que ya hemos tenido. La percepción es una forma de acción, es por esto que cada persona le puede dar un contexto diferente, ya sea dependiendo de la historia o del lenguaje, y es por esta razón que dos personas pueden ver lo mismo, pero interpretarla de maneras muy distintas. Siguiendo con la imaginación, es una facultad humana que nos puede ayudar a anticipar, a reflexionar, a crear posibilidades
en las que nos puede ayudar ante una situación que no está presente físicamente, pero que de alguna forma podemos llegar a resolver. Anteriormente se creía que imaginar era crear algo en la mente como si existieran imágenes internas dentro de nosotros, pero imaginar realmente no significa eso, es más bien actuar como si se estuviera viviendo. La imaginación de cada persona realmente depende del contexto, del aprendizaje y de la experiencia propia. Bueno, la imaginación como una creación simbólica implica combinar recuerdos, emociones y expectativas. Simboliza una actividad que nos puede ayudar a crear nuevas interpretaciones y posibilidades. Muy lejos de ser una ilusión, su base es creativa, una toma de decisiones y una proyección personal. La imaginación puede tener muchos contextos, como la adaptación, puede ayudar a prever escenarios y a dar sentido a la vida. Uno de los mitos más sonados en la psicología es que la mente guarda los recuerdos como un depósito o un almacén en el que se guardan tal cual suceden. Pero recordar como tal no es como sacar un archivo del pasado, sino como una acción del presente en donde se reconstruye. Cuando se recuerda algo, le damos una reinterpretación actual de nuestra situación, en donde se le da una emoción actual, una creencia actual y conocimientos del momento en el que estamos. Por esta razón, los recuerdos pueden cambiar constantemente, pueden reorganizarse o incluso deformarse con el tiempo. No necesariamente es porque la memoria falla, sino más bien porque el recordar es un proceso reflexivo, dinámico y flexible. Bueno, la memoria como tal tiene 3 funciones, que es remembrar, reconstruir y proyectar. El remembrar es traer al presente un hecho pasado. El recordar es reinterpretarlo desde la forma actual en la que vivimos. Y el proyectar es utilizar ese aprendizaje para anticipar o planear acciones futuras. El recordar como tal no es vivir en el pasado, sino más bien recrearlo, y se puede utilizar como una herramienta para vivir en el presente, para saber cómo actuar y para prepararnos para lo que viene en un futuro. Bueno, con el siguiente tema, que son los sueños, estos suelen describirse como una producción de imágenes en la mente o como una película mental que ocurre mientras dormimos. Sin embargo, esta metáfora no explica realmente qué son. Los sueños son una forma de conducta que ocurre sin vigilia. Mientras dormimos, nuestro cerebro reorganiza emociones, recuerdos y experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. No son proyecciones internas misteriosas, sino más bien son una actividad natural de nuestro organismo que forma parte de nuestra vida psicológica. El significado psicológico de los sueños. Bueno, en los sueños, para empezar, se mezcla el deseo, la memoria, las emociones e incluso las preocupaciones. Aunque a veces parecen incoherentes, realmente cumplen una importante función en los que permiten integrar experiencias, conflictos o incluso mantener un equilibrio emocional. El soñar es una manera de ordenar lo que vivimos e incluso procesar lo que nosotros no podemos inconscientemente en el día. Bueno, ya por último, como una conclusión general a todo este tema que se vio, la psicología contemporánea nos invita a todos a dejar atrás la idea de que la mente es un espacio interno que está lleno de imágenes, de representaciones o de archivos en la mente.
La percepción, la imaginación, la memoria, los sueños no son procesos ocultos, son más bien actividades humanas que nosotros realizamos en el día a día y en el que nos ayuda a interactuar con el mundo exterior. El poder analizar estos fenómenos desde el uso del lenguaje personal y desde la perspectiva y la conducta personal nos puede permitir entenderlos de una manera más precisa, más humana y más útil para la práctica psicológica que podemos llegar a darle y que podemos llegar a entender. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero les haya gustado el tema, espero haya sido una buena presentación. En lo personal lo escogí porque para mí la psicología es muy importante en la mente del adulto, en la mente del niño y en todas las etapas de la vida. Y creo que es algo que se debe de enseñar a más personas para que podamos entendernos a nosotros y poder entender al mundo exterior.